200 años después de Cristo. Se ubicaban en las provincias de Cañar y Azuay. Generalmente se encontraban en las altas terrazas fluviales donde controlaban las rutas de comunicación. Entre sus actividades era la agricultura y en la ganadería de camellos. Trabajaron el oro, elaboraron adornos y artefactos. En su alimentación, pues era la carne. Se destaca también por ser un centro comercial, en el cual comercializaban con culturas de la costa, sierra y Amazonía. A continuación, la cultura Tonkawan. La cultura Tonkawan se desarrolló desde el 500 a.C. al 800 después de Cristo. Se ubicó en el Periodo de la época aborigen. El periodo de la época aborigen consta de 5 etapas, las cuales son el periodo precerámico paleoindio, el periodo formativo, el periodo de desarrollo regional, el periodo de integración y el periodo de estado incario. Periodo precerámico paleoindio se da entre los años 10.000 y 40.000 a.C. Se basa en cuando los primeros pobladores eran nómadas y vinieron por el estrecho de Bering hasta el continente americano. Su vestimenta constaba de pieles de animales, en su mayoría eran nómadas, se dedicaban a la caza y a la creación de armas. El periodo formativo se divide en 3, periodo formativo temprano, medio y tardío. Durante el periodo formativo temprano, que se da entre los años 3600 y 2600 a.C., los pobladores empezaron a ser nómadas y a asentarse en lugares diferentes dependiendo su conveniencia. Sus características son el uso de la concha spondylus como alimento de los reyes o como monedas. También se dio mucho la agricultura y la cosecha del maíz. Se dio las primeras cerámicas, tales como las vasijas, y en la cultura de Las Vegas se dio las Venus, que representaban la fertilidad de la mujer. En el periodo formativo medio se da el periodo de adoración a diferentes dioses, tales como las serpientes, las montañas, las aves, el sol. De la misma forma se destaca la creación de canoas y las herramientas para el cultivo. El periodo formativo tardío se da entre los años 1300 y 500 a.C. En este periodo empiezan a aparecer las primeras estatutos sociales, con la aparición de los nobles, los reyes, y de igual manera van perfeccionando sus cerámicas y sus vasijas. Periodo de desarrollo regional. El periodo de desarrollo regional se da en distintos años dependiendo su región. Por ejemplo, en la costa se da en los años 300 a.C. y 800 después de Cristo. En la sierra se da en los 500 a.C. y los 500 después de Cristo. En este periodo la gente se enfoca más en la creación de vestimentas, explotando así el algodón y creando de igual manera joyas. El periodo de integración. El periodo de integración se refiere a la agrupación de culturas, creando así su propia ropa y su propia rudimentaria. El periodo estadio incario es el último de la época aborigen y se centra en el periodo incaico, donde ya existían estatutos sociales como el rey, los nobles, esclavos y diferentes tipos de ellos. Una característica principal son los quipus o el primer idioma. El periodo incario es entre los años 1537 y 1572 después de Cristo. Gracias.